gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo estamos hoy de viernes? Gracias por tu energía. Ya es 1 de agosto, se nos ha ido julio, claro que sí. Despedimos a julio con mucho cariño y recibimos a agosto con mucha fe, optimismo y esperanza. Claro que sí, este mes de agosto promete y bastante. Está pasando de todo, mi gente, de todo. Te mando un abrazo, un saludo fuerte, tu amiga Jenny de Sol Tarot, con mucho cariño. Sabes que se te quiere mucho por aquí. Muy agradecida de tu presencia, muy agradecida de tu presencia. Ya como te has dado cuenta, estoy haciendo lecturas un poco más cortas diarias en cuanto a las energías de momento. A ver, hoy estoy particularmente contenta, feliz por las energías como han salido, mi gente. Esto nos habla, estas energías que tenemos acá presentes, no solo nos está hablando de lo que nosotros hemos crecido, lo que nosotros hemos despertado, la atención que estamos prestando al llamado de nuestras almas, sino también de todos, es un conjunto, sino de todos los movimientos que se están dando a nivel planetario. Es una conjunción, mi gente, esto no va solo, esto no va suelto. Disculpa, esto no va solo, Venezuela no va sola, Venezuela va de la mano con su madre tierra, con Gaia. Vamos todos evolucionando, esto es a nivel global, mi gente bella, a nivel global. Fíjate que he sacado 3 cartas, como puedes ver en las imágenes. Barajé bastante y me han salido 3 arcanos mayores seguidos. Por supuesto que yo eso lo agradezco, lo bendigo. Cada vez que esto ocurre yo toco campanas, porque hoy el tarot nos está hablando no solo con claridad, sino con muchísima fuerza. Con muchísima fuerza. 3 arcanos mayores han salido juntos, uno tras otro, en un momento decisivo. El carro, el juicio y la justicia. Y cuando el tarot nos muestra esta triada, no hay duda de que algo mayor está ocurriendo. No estamos ante una simple etapa, sino ante un portal de transformación espiritual. Un momento que marca un antes y un después en la historia de nuestra alma. Mi gente bella, ¿qué te puedo decir? El carro, te lo voy a explicar para aquellos que no estén muy entendidos con el tarot. Te lo voy a explicar. El carro nos dice que llegó el momento. Arcano mayor número 7 del carro representa el signo de cáncer igual que el signo de nuestra madre tierra. Nos dice que ha llegado el momento de avanzar, no de huir ni de correr, sino de avanzar con dirección, con intención, con una voluntad forjada en medio de desafíos y sombras. Quien conduce este carro ya no es la misma persona que antes, ya no somos los mismos de antes. Quienes conducimos este carro no somos los mismos de antes, mi gente. Nos hemos transformado absolutamente todos, pero para bien. Ahora somos alguien que ha aprendido a tomar el timón de su propia vida, que ya no se deja llevar por lo externo, que ya no tiene miedo, sino que ha encontrado una fuerza interna más grande que cualquier obstáculo. Aquí no se trata de competir, sino de conquistar el propio destino. Esto es una carta que nos habla de madurez espiritual, de liderazgo interno y de la capacidad de unir mente, emoción y acción en una sola dirección. ¡Qué belleza! Y luego nos aparece el juicio. Y este arcano no viene a juzgar con culpa, viene a despertar. Es el llamado del alma superior. Es una voz que nos dice, ya es tiempo de recordar quién realmente somos. El juicio representa el renacimiento, la redención, la comprensión de lo que antes parecía confuso, de lo que antes no entendíamos, de lo que antes no veíamos claro. Es como que se desvela frente a nuestros ojos un escenario que siempre ha estado allí, pero como que no lo podíamos ver por una neblina visual. Es cuando de repente todo cobra sentido, las heridas, las pérdidas, las decisiones, todo se empieza a ordenar como piezas de un rompecabezas sagrado.
Y ahí, en ese silencio interior, entendemos que todo ha sido parte de un despertar. Todo ha sido necesario para poder responder hoy con conciencia este llamado mayor, mi gente bella. Y finalmente la justicia, que representa el equilibrio que llega, las cuentas kármicas que se ajustan, las acciones verdaderas, aunque hayan sido invisibles, comienzan a dar fruto, aunque ese dolor, esas lágrimas que hemos derramado, podamos pensar en algún momento que han sido en vano, mi gente, este es el momento en que cobran sentido, en el que cada dolor que nos han infligido, nos han hecho, cada injusticia, todo empieza a cobrar sentido y esas lágrimas empiezan a florecer, esas lágrimas empiezan a dar fruto, porque han sido lágrimas que han salido desde el corazón, desde la madre de una tierra, de una patria. Esta carta nos recuerda que el universo no olvida la coherencia, mi gente bella. Por eso te digo y te recuerdo, vamos a ser todos los días más coherente. Pensamiento, palabra, acción en una sola dirección, que es la coherencia, que es el lenguaje del universo. Las verdades salen a la luz. Las máscaras se están cayendo ahora más que nunca y se están abriendo caminos para quienes han actuado con el corazón. También es un llamado a decidir desde el centro, sin extremos, a decir la verdad aunque duela, actuar con sabiduría aunque sea difícil, porque cuando se camina en verdad, el universo entero conspira a favor. Recuerda que el universo no entiende de polaridades, el universo entiende de coherencias. Ese es el lenguaje del universo. Este mensaje no es casual, es un momento sagrado que estamos viviendo. Acepta, reconoce y agradece que estás en un momento sagrado. No importa cómo te hayas sentido días atrás, ni lo que los demás digan, estás siendo guiada por una inteligencia superior y esta lectura confirma que vas en el camino correcto, que vamos en el camino correcto. Si has tenido dudas, si has sentido que el mundo estaba patas arriba, si te has preguntado si vale la pena seguir, no estás solo, no estás sola, todo nos ha pasado eso. El tarot hoy nos dice sí vale, sí estás despertando y sí, lo que viene es justo lo que nos merecemos por todo lo que hemos entregado desde el alma. Así que el tener dudas es normal, completamente normal. Si hemos sentido que el mundo se nos voltea como una tortilla, pues es completamente normal. Todas las frecuencias energéticas que estamos viviendo no son pocas. Si nos hemos preguntado si vale la pena seguir, pues mira, la respuesta es sí, vale la pena seguir. Sí, es normal que te lo preguntes, que te lo cuestiones, claro, porque la lluvia ha sido dura y está siendo dura, pero vale la pena seguir. Así que vamos a seguir adelante, mi gente bella. Vamos a seguir adelante. Y mientras las energías me acompañen, el aliento me acompañe, yo voy a seguir aquí recordándote lo valioso, lo grande que eres. Vamos a seguir adelante con la mirada firme, el corazón abierto y la certeza de que estamos en el camino verdadero. Avancemos como el carro, despertemos con el juicio y honremos la verdad con la justicia. Gente, vamos a decretar todos juntos. La palabra es poder, el pensamiento es poder. Hoy se abren los caminos, hoy responde tu alma, hoy el universo actúa a tu favor. Mi gente bella, ¿qué te puedo decir? Más que bendiciones, abrazarte y darte las gracias por escuchar estos mensajes, que no voy a parar de darlos, como lo vuelvo a decir, mientras tenga aliento, mientras tenga mis conexiones con mis seres guías espirituales y con mis cartas, mis seres espectaculares, que los amo a todos. Sabes cómo amo mis cartas del tarot, amo mis oráculos, y mientras me siguen hablando así de lindo y dando tanta, pero tanta fortaleza, yo lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir transmitiendo. Mi gente bella, con todo el amor del mundo, te quiero mucho, tu amiga Jenny de Sol Tarot. Un besito, un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta la próxima, y siempre con Dios por delante. Besitos.